Buenas tardes, profesora Sandra. Buenas tardes, profe Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes, doctor José Mario. ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes, profesora Ana. Bueno. ¿Y usted cómo está? Yo súper bien, vea, con el mundo en mis manos. Ay, terrible, mentiras. Complejo. Bueno, complejo, mucha responsabilidad. Precisamente de eso quiero que conversemos esta tarde, quiero que conversemos de todo lo que ha pasado en este diplomado de la guía MHGAP, de lo que hemos propuesto como diferente, alternativo. Creo que es necesario que a las personas que lo están haciendo nos escuchen dialogar, ¿cierto? Aquí está representada la salud pública, el trabajo social, el compromiso con las comunidades, está representada la medicina, la psiquiatría, y aquí estoy yo desde las artes para que tengamos una conversación alrededor de lo que ha significado hacerlo, de lo que ha significado tratar de transformar la idea que tenemos de cómo se debe acercar a la salud mental y para que pues les demos perspectivas positivas, ¿cierto? Mirada optimista sobre lo que está pasando a nivel de la salud mental en el mundo y de lo que debe seguir pasando. ¿Qué les parece que conversemos? Está bien, yo creo que es muy necesario, unas conversaciones que han estado muy pendientes, porque a partir de ese diálogo es que nosotros vamos a poder trabajar por esa salud mental para ese mundo. Entonces, gracias por esta conversación, creo que se la debemos a todas esas personas, nos la debemos a nosotros desde la academia y a todas esas personas que de una u otra manera, de aquellos que hicieron este diplomado, se están pensando en la salud mental. Creo que ese diálogo, esas conversaciones son las que nos van a permitir avanzar. Entonces, gracias, profe, por proponernos este espacio. Yo estoy muy contento por el espacio y en parte porque también para hablar de salud mental hay que abrir la mente, definitivamente. Porque si cerramos la mente, ahí es donde aparece la patología y el mayor sufrimiento. Considero yo. Así es, eso es cierto. Vamos a hablar desde unas consideraciones que tenemos que también son muy propias, ¿cierto? Que no son las que tiene que tener todo el mundo. Y parte de este diplomado ha sido eso, mostrar otras alternativas, otras visiones, otras posibilidades. Lo vimos primero con las conferencias, con ese material de apoyo que hay. Profe, ¿por qué no nos cuenta un poquito por qué esa estructura de ese diplomado, como con esos componentes tan variados, tan ricos, tan diferentes? ¿Por qué se lo quiso pensar así usted que está en la academia precisamente? Bueno, profe, yo creo que esto ha sido un aprendizaje enorme, y es que a veces los seres humanos tendemos mucho a los polos o a esos extremos fanatismos, a pensar que lo que sabemos así tiene que ser, y eso pues quita esa posibilidad de esa apertura, de ese conocer nuevas experiencias. Desde el 2017, cuando empecé a trabajar en la Facultad Nacional de Salud Pública, hubo una oportunidad importantísima que me dio la vida y la Universidad de Antioquia, y fue trabajar en alianza con la Facultad de Artes, que fue cuando empecé a trabajar con usted, con la profesora Andrea, con todo ese equipo de La Paz, una obra de arte, y empezar a comprender esas estrategias que en los territorios desde las artes lograban conversar también con esos lenguajes de la salud pública. Entonces, a partir de ahí empecé a mirar esas posibilidades que se dan, y en este diplomado fue lograr condensar esos resultados que hemos tenido en esta trayectoria, de esos deseos que tienen en las comunidades, porque las comunidades también, algunos de los psicosociales con los que nosotros hemos conversado en los diversos territorios, siempre han planteado esa necesidad de que esos lenguajes de las artes puedan estar atravesando todos esos procesos comunitarios. Y de ese modo entonces le propongo a la Gobernación de Antioquia desarrollar esta guía. La guía MHGAP ya existe, la guía MHGAP tiene infinidad de instrumentos, de herramientas, de posibilidades, pero quisimos hacerlo para el contexto antioqueño. ¿Cómo nos pensamos esas realidades que vivimos los antioqueños? Que esas patologías, que esos sufrimientos en la salud mental que tienen muchos de esos ciudadanos del departamento puedan ser leídos desde acá. Entonces es como
las artes entran a ser ese eje transversal de esta propuesta del diplomado. Por eso esa estructura, las conferencias de estos psiquiatras en un lugar que es tan ameno, en un lugar que a la vista nos plantea ese árbol de la vida, una vida que lo que queremos es seguirla promoviendo, y esos componentes de las pedagogías alternativas y esas intervenciones, ese simulador, todo está pensado en que sea muy experiencial, que a pesar de ser una educación, una formación e-learning, una formación totalmente autodirigida, la gente sepa que se ha hecho con un ingrediente fundamental, y es el amor, pensándonos en esa construcción desde las diversas disciplinas para poder llegar a los territorios. Y ese es el resultado, profe, de ese trabajo mancomunado, de esa apertura de los psiquiatras, de la apertura también de los artistas al poderse pensar en esos otros lenguajes de trabajo en la salud mental, y esa salud pública que se empieza a consolidar desde esas alternativas que se presentan para trabajar la promoción y la prevención en salud mental. Y este es entonces ese resultado. Doctor José Mario, cuéntenos un poquito más acerca de usted, de ese acercamiento con el tema de la salud mental, y también cuénteles a las personas que nos están escuchando qué piensa usted de esta estructura que nos contó la profesora Sandra. Haberse pensado este diplomado de esta manera, ¿eso qué puede significar? Bueno, yo así rápidamente, yo soy médico de la Bolivariana, psiquiatra de la Universidad de Antioquia. He sido siempre muy interesado por la neurociencia, trabajé con el grupo de neurociencias de Antioquia en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia durante 2 años. También coordiné el grupo de adicciones del Hospital San Vicente, Fundación Medellín, y también hicimos un pequeño grupo en Río Negro durante 15 años, casi 16. También, digamos, me he complementado mucho como con el tema de la meditación, de la respiración, como ese acercamiento a la salud mental. Me decidí acercarme a la salud mental porque considero que es el peor sufrimiento que puede tener cualquier ser humano. Considero que ese sufrimiento supera cualquier otro tipo de dolor, cualquier dolor físico, cualquier fractura abierta, infarto, cáncer, que son cosas muy dolorosas todas, pero el peor de todos para mí es el dolor mental, el dolor emocional, porque es un dolor interno que, si se quiere, podemos decir que es un dolor del alma, y que es el peor dolor de todos, el peor sufrimiento que se puede exponer cualquier ser humano. Y si uno utiliza todas sus energías y todo su conocimiento en tratar de paliar ese dolor, de aliviarlo, o en algunos casos de sanarlo, ayudarlo a sanar, porque finalmente considero que el que se sana finalmente es cada persona, pero uno lo puede bien acompañar o mal acompañar, o desafortunadamente a veces empeorar. Por eso decidí trabajar como esta área. Frente a lo que dice la profesora Sandra, de que, y también estás diciendo tú, Ana, de que es muy importante integrarnos yo creería que desde todas las ciencias, de los conocimientos humanos, ¿cierto? De todo tipo, porque justamente lo que acabo de decir es el peor dolor al que se puede someter cualquier ser humano. Por lo tanto, cualquier tipo de ayuda bien intencionada, venga del ángulo que venga, es bienvenido y necesario además. Porque si miramos la salud mental solamente desde un foco, solamente desde un ángulo, y nos quedamos ahí y nos centramos ahí, vamos a perder todo el universo de lo que es un ser humano. Y desafortunadamente hoy en día, por un montón de presiones, incluso geopolíticas y económicas, y hay que decirlo, hasta de la industria farmacéutica, ¿sí? Hemos considerado que un síntoma igual a un fármaco, y no es así, o sea, la realidad no es así, o sea, los fármacos son un conocimiento muy importante y pueden ayudar muchísimo en muchos contextos, pero si se pierde la integralidad humana y no se mira al ser humano con toda su integralidad y su complejidad, que considero que ninguna ciencia lo puede agotar, por muy profunda que sea esa ciencia, ¿sí? Nos vamos a perder de las verdaderas oportunidades de que el ser humano pueda sanar y se pueda, digamos, aliviar su sufrimiento y superarse a sí mismo, trascenderse a sí mismo. Wow. Ustedes deben reconocer una imagen icónica que hay en el arquetipo de nuestra cultura. Es esta. ¿Cierto? Claro que sí, claro. Sí. Es esa. Y ahí siempre, cuando vamos a una iglesia, siempre están una triada observando el mundo, ¿cierto? Siempre lo tienen allá. Esta imagen, yo quisiera que precisamente empecemos este diálogo pensando en esa imagen y en ese poder que tenemos cuando pensamos en ese mundo.
Y para empezar nuestro diálogo quiero hacerles una pregunta que ustedes también ahorita me van a preguntar a mí. ¿Por qué cuando alguien tiene un comportamiento que no logramos identificar, por qué decimos tiene un rayón? ¿De dónde sale la palabra? Está rayado, tiene un rayón. ¿Y por qué es ya aceptado? No, es que se mantiene un rayón. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿De qué se les ocurre? ¿Por qué hacemos eso? Yo no tengo ni idea. Y además lo he aceptado, lo he naturalizado, porque también en algún momento lo he dicho, ay, no me presten atención que estoy muy rayada, pero no tengo ni idea de dónde salió eso. ¿Y qué será? Cuando lo nombras hacia ti misma, ¿qué significa que estoy rayada? ¿Qué será, doctor? Yo tampoco podría decir digamos, el origen exacto, la causa exacta de eso, pero puedo dar mi opinión o lo que yo pensaría como ser y como persona y como psiquiatra. Pensando al ser humano como una imagen que proyecta o como una mente que tiene como un campo mental o una especie de pantalla, entonces si esa imagen está rayada o esa pantalla está rayada, entonces tal vez la imagen no va a ser muy fiel y va a tener algún tipo de confusión o se va a ver de alguna manera borrosa. Pero por otro lado, yo también voy de la mano con la profesora Sandra. Yo mismo muchas veces me he definido como que tengo un rayón importante y no necesariamente lo digo en un sentido estigmatizante ni negativo, sino yo digamos, si se quiere, hasta me siento orgulloso de mi rayón, en el sentido de que considero que mi rayón también me hace diferente, ¿cierto? Entonces, si mi pantalla que es similar a la de todos, pero tiene unas rayas especiales, creo que eso me hace especial también y me hace como aportar algo diferente o positivo a ese mundo que estamos hablando. Yo siempre lo he pensado, es como algo que debe estar limpio o puro o con un color equilibrado que tiene una raya, ¿cierto? Hay algo que rompe como con ese equilibrio que debe haber ahí, pero lo hemos aceptado a un punto en que decimos, no, tiene un rayón, y no pensamos el por qué o qué podemos hacer para devolverle a esa persona ese blanco, ese color, ¿cierto? Ese equilibrio, sino que ahí termina nuestra opinión sobre el otro. Ahorita usted decía la palabra acompañamiento. Siempre que alguien quiera acompañar a alguien de manera benevolente, de manera bien intencionada, ya está actuando sobre la salud mental del otro, ¿cierto? Y es muy importante. Bueno, entonces quiero pasar a otra preguntita. Otra que sea menos difícil. No es difícil. Si yo le digo a usted es un payaso, ¿usted qué dice, doctor? Yo considero que, y una de las cosas que yo he tratado de estudiar, digamos no con la profundidad que quisiera ni con la experticia que quisiera, pero sí es uno de mis intereses, es el tema de cómo nos comunicamos y qué es el lenguaje. Alguna vez fui donde unos grandes expertos en el tema y yo les preguntaba, díganme qué es lenguaje, por favor, qué es pensamiento y cuál es la conexión entre los dos. Y los expertos se cambiaron de colores, se rieron, cortaron la grabación, pues, o sea, porque es un tema muy complejo, pues, ese tema como del lenguaje. Si yo le digo a usted payaso, o usted es un payaso, o doctor, no sea payaso. Exacto, entonces entendiendo ese tema del lenguaje, he comprendido y he aprendido que depende mucho como del tono, por decirlo de alguna manera, cómo se diga esa palabra, porque todo se puede decir en un tono amoroso y tierno, o todo se puede decir en un tono violento y agresivo. Depende mucho, y si hablamos de tono, nos vamos muy al profundo del lenguaje humano, cuál es la emoción que colorea esa palabra, cuál es la intención que colorea esa palabra, cuál es el corazón que colorea esa palabra. Entonces usted me dice esa palabra, usted es un payaso, pero con una coloración totalmente positiva, yo me río y yo seguramente te diría, tú también, Ana, eres una payasa, y seamos payasos los dos, y siendo payasos vivimos mejor. Pero si de pronto usted me lo dice con un tono y una coloración negativa o muy oscura, yo me sentiría ofendido y diré, ¿de cuándo acá usted se atreve a decirme eso? ¿Usted quién es para decirme eso? Y ya empezaríamos una guerra entre los dos. O sea, que yo le podría decir a alguien, venga, usted tiene una psicosis tan linda, y coloreo, decirle, ay, que esos personajes que usted ve
¿cierto? Esos ángeles que le están hablando. Yo podría hacer con el lenguaje ya, digamos, desestigmatizar esa idea que tenemos del trastorno. Totalmente, y no solo con lo que decíamos ahorita, desde el lenguaje verbal, sino desde el lenguaje del alma, desde el lenguaje del corazón. Ahí me preguntaban ahorita de cómo me sentía yo entre ustedes, y yo me decía, yo me siento súper feliz con estas personas porque estas personas todas le están poniendo el corazón a lo que hacen. Desde mi punto de vista, el secreto en la salud mental es ponerle el corazón, y yo diría que incluso el secreto en la sanación en salud mental es ponerle el corazón a la vida de uno, ¿cierto? No ponerle tanta razón, no ponerle tanta emoción, no dejarse complejizar tanto desde los grandes miedos personales y del mundo, y conectarse más bien desde el corazón. Entonces depende mucho como de eso, y perfectamente uno poniéndole el corazón, todo le puede decir a los seres humanos, incluso cosas hasta que de alguna manera puedan parecer duras o ofensivas, si se dicen con el corazón y el color correcto, la persona definitivamente va a abrir el corazón. Profe, que ahorita cuando van cambiando las cosas, ¿no? La pregunta, ¿usted es un payaso? Cuando se dice, tiene mucho que ver con esto del lenguaje, pero por lo general asociar al payaso es aquel que no está haciendo las cosas serias. Entonces estamos en una conversación y sale algo que está irrumpiendo esa realidad. Ay, deja de ser payasa. A mí la verdad me lo han repetido muchas veces. Deja de ser payasa, vos siempre con tus cosas. Pero a veces en el mundo empieza a sentirse así, que es despectivo, que no está dentro de esa seriedad. Y a veces es también como uno pueda recibir esas palabras. Pero creo que tiene mucho que ver con eso, profe, la forma como se nombra. Los pacientes que tienen ese sufrimiento del alma empiezan a ser etiquetados. Entonces, aquel no va a ser Andrea, va a ser el depresivo, aquel no va a ser Giovanni, va a ser el suicida. Y empiezan a ver esas etiquetas y que tienen que ver también con las etiquetas de el que es el payaso, el que es el... Y creo que eso también hay que ser muy delicados a la hora de poderlo entablar en esas relaciones con las comunidades. Y ahí desde el trabajo social es un trabajo enorme que nosotros tenemos, cómo sensibilizamos a esa comunidad del nombre que se le da a esa persona que está sufriendo del alma, que se pueda comprender, que se pueda ser generoso a la hora de referirse a las personas que están teniendo un padecimiento del alma, como lo dice el doctor. Entonces creo que esas palabras van nombrando y van también generando prejuicios, estigmas, y que tenemos que ser muy delicados a la hora de expresar, a la hora de utilizar este lenguaje que tenemos. Pues yo tengo un montón de preguntas, porque yo pensé, me voy a sentar a hablar con los expertos en salud, en psiquiatría, tengo que aprovechar a hacer las preguntas, pero si quieren me pueden hacer también una pregunta para que podamos dialogar. Pero si paso a la 2 o 3, ya voy como en 3. A la tercera ya. Bueno. Cuando quiera nos da la oportunidad a nosotros, que yo ya tengo por eso, entonces, por hágale, lo menos 2 preguntas. Hágale pues ya, hágale. Disparo de una vez. Dígale, con amor y coloreado, como usted dice. Totalmente. Ana, tú que eres, entiendo, una gran experta y conectada con el arte, por favor defíneme qué es arte. Bueno, a usted le gustan las definiciones, doctor. Yo es uno de mis rayones, definir las cosas para saber de qué hablamos y a partir de ahí poder ir más profundo en los temas. O sea que podríamos decir que rayón sí tiene que ver como con la obsesión. Es algo que se repite y se repite, porque ahí usted lo usó para decir es mi obsesión. Bueno, el arte, 2 puntos. Dícese de el lenguaje simbólico o poético a través del cual un ser humano se puede expresar. Punto. Muy buena definición. Sí. Yo le daría ese como para darle solo una definición, porque y como lo hemos visto en este diplomado, son muchísimos lenguajes, son muchísimas posibilidades de expresarse, hay muchísima poesía en cada ser humano, hay una poesía, hay una forma de expresar, entonces no podríamos decir el arte, sino las artes, los lenguajes, todas las posibilidades que tiene. Pero para darle una definición a su rayón, le pongo el punto ahí. Y desde ese punto de vista, para que no se pierda el calor de la definición, porque a partir de ahí podemos entender más las cosas. Claro.
el arte cómo se relaciona con la salud mental y cómo puede de pronto ayudar en la salud mental, incluso desde tu experiencia y desde todo lo que conoces, porque entiendo que tú no solamente has trabajado en arte, sino también en el servicio a otros, con comunidades y también en la ayuda en salud mental y en salud en general. Bueno, a ver, hay muchas cosas ahí. Para ser como precisa, hay un neuropsiquiatra que yo sigo mucho, me gusta mucho leerlo, que dice algo maravilloso, dice, cuando las palabras no pueden salir, cuando el sufrimiento no puede salir, se convierte en obra de arte. Cuando el ser humano sufre a un punto insostenible, empieza a hacer poesía, empieza a, digamos, a explorar el universo simbólico para poderlo expresar. Precisamente eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y es eso que no se puede transformar en lo real, transformarlo en la representación. Porque si yo lo puedo transformar en la representación, las consecuencias de eso me pueden ocurrir a mí, ¿cierto? Digamos que es la gran libertad del arte, que como no es lo real, sino que es ficción, es imaginación, es juego, es diversión, es color, es forma, volumen, textura, música, sonido, son tantos lenguajes, yo eso lo puedo transformar y esa representación yo la puedo luego trabajar en mí, ¿cierto? Es más o menos como eso lo que hacemos. Y en relación con la salud mental, lo que yo he entendido es que la salud mental es flexibilidad emocional. Eso lo he entendido mucho de las conversaciones que hemos tenido con Sandra, de todos los trabajos que hemos hecho juntas, es que yo pueda adaptarme, variar, ¿cierto? Sentir esto y después sentir aquello, ¿cierto? Que yo no me quede anclado en ese punto o de la tristeza o tampoco de la euforia, de la alegría. Y las artes son lenguajes flexibles, muy flexibles, ¿cierto? Porque se pueden moldear, se pueden mezclar los colores, se pueden mezclar las texturas, se pueden tejer, se puede sonar, se puede cantar, se puede identificar con una música, o sea, es tan flexible. ¿Por qué? Porque no es el arte hegemónico, no es la obra de arte que está fuera de mí, sino que es yo como una obra de arte, y eso es lo que trabajamos con las comunidades, como cada persona con su manera de hablar, de sonar, de decir, de moverse, de expresar, de sonreír de esos niños, incluso de llorar, como cada uno es un lenguaje, es bello, es precioso y puede expresar eso y compartirlo, ¿cierto? Entonces no es traer el arte de afuera, sino recuperar esa que hay ahí. Y si esa que recuperamos que está ahí, está herida, ¿cierto?, tiene un sufrimiento o está desgarrada, ¿cómo en esa representación la podemos recoser? Es una cosa impresionante. Yo me asombré mucho de esos resultados en el Bajo Cauca, con todos los equipos psicosociales, personas que a diario viven la violencia sociopolítica en los territorios, la pobreza, el abandono estatal, y son psicosociales que se dedicaron a ser generosos con otros, decidieron ayudar a otros desde el voluntariado. Y cuando llegamos con las payasas a hacer el taller de risoterapia con ellos, o sea, la transformación de esa gente y la gratitud, porque yo creo que todo proceso te habla que hay una superación de esa sensación, de ese sentimiento, de ese trauma cuando hay gratitud, y el agradecimiento de esa gente del Bajo Cauca impresionante cuando se finalizó con ellos, pero era ver, o sea, ver expresado el trauma ahí, era impresionante. Yo en el Cauca me quedé alucinando. Como para terminar la respuesta que le estábamos dando al doctor José Mario, yo siempre me lo he pensado, el arte que yo practico es el arte del clown, que es el payaso, pero pues a la final son todas juntas. Pero yo siempre pienso que el payaso
la risa y lo que él intercambia con el otro es lo que ayuda a remendar esa personalidad que está desgarrada. Es como un tejido que está herido, que está aporreado, y con esas artes empieza otra vez a hacerse ese tejido que no vuelve a ser nunca el mismo, porque nunca vuelve a ser el mismo. El tejido siempre te va a quedar con la hebrita, pero te puede volver a cobijar, te puede volver a vestir, te puede volver a cubrir. No vuelve a ser el mismo, pero es diferente y como que renace. O es posible que pueda ser, no vuelva a ser el mismo, pero que sea mejor que antes. Sí, es lo que yo entiendo. Porque se vuelve más interesante, más elegante, si se quiere más brillante. Parafraseando o entendiendo, pues leyendo como entre líneas lo que tú has dicho, tú definías el arte como un lenguaje, también como una forma de flexibilidad, pero yo fui entendiendo por lo que dijiste, definir el arte como una forma de ser, o como una forma, sí, como de ser en sí mismo, de conectarse con la propia esencia. Pues así lo entendí, no sé si te entendí mal. Puede ser con la propia esencia. Está bien, o sea que esencialmente, ¿qué somos? Bueno, yo le quiero hacer una pregunta al doctor José Mario y quizá también hablarlo desde su perspectiva, profe. Si sabemos que existe, tenemos todos esos trastornos, toda esa identificación, ¿cierto?, de la alteración de la salud mental, que existe depresión, que existe trastornos en el comportamiento, que psicosis, que etcétera, 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 y tengo entendido que son muchísimos. Si están incluso estudiados desde hace tanto tiempo, ¿qué estamos haciendo como humanidad para que eso realmente deje de existir o para que seamos capaces de incorporarlos, como decía uno de los docentes, a nuestra biografía como seres humanos y no que nos sigan, no nos sigan como causando tanto daño como seres humanos, o ¿cómo puedo decir yo? Que nos sigan extinguiendo la mejor parte de nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Responder esa pregunta que es tan profunda y tan compleja, pues es difícil, y a mí me evoca inmediatamente una pregunta anterior para poder tratar de abordar un poquito esa respuesta, y es ¿qué estamos haciendo o qué hicimos como humanidad para que esos trastornos aparecieran? Y si se quiere, permanecieran, y si se quiere también empeoraran y se agravaran, porque tal vez nunca, por lo menos en la historia del mundo conocido y escrito, se ha conocido como tantos problemas de salud mental en la humanidad como en el presente, ¿cierto? Que eso, digamos que es una pandemia desde mi punto de vista y por todo lo que he estudiado muchísimo más grave y más compleja que el coronavirus o el COVID, por ejemplo, que tanto nos ha, digamos, casi que hasta encerrado mundialmente. ¿Qué nos pasa como humanidad? Como diría el mismo Sigmund Freud, el malestar en la cultura, o sea, qué malestares tenemos en nuestra cultura y en nuestra sociedad que estamos generando tantos problemas de salud mental. Entonces yo creería que, ante tu pregunta, ¿qué estamos haciendo? Creo que muy poco, y por el contrario estamos haciendo mucho por generar ese tipo de trastornos, ¿cierto? Entonces este diplomado y otros muchos, digamos, intentos en todas partes del mundo, afortunadamente que también los hay, ¿cierto?, como el tema del arte, como el tema de la meditación, como el tema de la respiración, del trabajo interior, de la psicoterapia, en fin, muchos intentos como para tratar de paliar o tratar de abordar el fenómeno, pero creo que sí es necesario que empecemos a repensar algunas cosas desde lo profundo de la humanidad. ¿Qué nos pasa como seres humanos? Yo te podría decir así rápidamente algunas cosas que vienen a mi mente, que nos vuelve tan codiciosos y tan ambiciosos, y al yo volverme codicioso y ambicioso, una definición rápida, siguiendo con las definiciones de codicia y ambición, es: yo quiero estar por encima de los demás y ponerles el pie a los demás si es el caso, y si me toca pisarlos para yo sobresalir, pues lo haré sin sonrojarme. Al yo hacer eso, inmediatamente hay una desconexión y un desconocimiento del otro, y si yo me desconecto y lo desconozco, a partir de ahí cualquier problema de salud mental se puede generar, desde la violencia hasta el suicidio. Definamos esa desconexión. ¿Qué es esa desconexión? Nosotros lo vimos estamos viviendo en los proyectos,
esa desconexión tan tremenda con la naturaleza, ¿cierto? Con el sufrimiento de los niños. Es una desconexión impresionante. Yo lo pensé, cuando yo me leí la guía de MHGAP, en esa guía hacía falta, ese trastorno hace falta, porque no es normal. Ese sí es un rayón de la humanidad. No funciona como es, como ese disco que debe sonar armónicamente, en continuidad, en ese tiempo, en esa revolución, y que tiene un rayón y ahí se queda. Sí, profe, y algo pensando como en todo esto de la indiferencia, se han hecho muchas críticas también a la guía MHGAP. Muchas partes de la academia han criticado la guía, otros han reconocido el valor tan importante que tiene. A muchos equipos de atención primaria en salud la guía les ha servido mucho, pero yo sí creo que este ejercicio que nosotros estamos haciendo es esa respuesta a esos clamores que han venido de diferentes partes, y es contextualicemos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo el trastorno de estrés postraumático, pues que era uno de los trastornos por los efectos de la violencia, era uno de los que más se hablaba. Pau Pérez, un psiquiatra también que trabaja todo el tema psicosocial, él empezó a encontrar que en Colombia o en los países que el conflicto armado era tan prolongado, la sintomatología social, trastorno de estrés postraumático, era adaptativa. Es decir, la gente se adaptó a esa violencia que está permaneciendo, y eso hacía que esa sintomatología pues fuera adaptativa y no resultaba ser un trastorno, sino que era adaptativa. Y ahí esa pregunta, venga, ¿cómo vamos a empezar a entender? Y conectando un poco, profe, con la pregunta que hacías, ¿qué estamos haciendo para que eso deje de ocurrir? Yo creo que hemos tenido unos avances, nos falta mucho, doctor, profe, nos falta muchísimo. Muchísimo nos falta. El premio Nobel de Paz, un africano decía que para que en Colombia consolidáramos la paz, a la gente se la tiene que atender en su salud mental, atenderla en esa salud mental, porque es fundamental para poder construir paz. Y ahí, frente a eso, esa contextualización que se hacía y esa indiferencia, uno de los efectos más dramáticos de la violencia prolongada, la naturalización. Y esa naturalización tiene que ver con un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Yo, cuando he tenido la posibilidad de salir del país a estudiar, no se entiende lo mismo Colombia estando aquí adentro que estando fuera. Porque aquí en Colombia, para poder sobrevivir, ni tiempo hemos tenido para la tristeza, como dice el informe de memoria histórica. Por sobrevivir no hemos tenido tiempo para la tristeza. Son tantas las situaciones de vulnerabilidad, tantas situaciones que tenemos en el país asociadas a la violencia, a la corrupción, a los desastres naturales, que no hemos ni siquiera tenido esos espacios para poder expresar esa tristeza. Y la naturalización precisamente tiene que ver con eso. Martín Baró ya lo planteó para el contexto de El Salvador, y él identificaba la deshumanización, la naturalización de la guerra. En Colombia nos tocó naturalizar para poder sobrevivir, porque yo creo que una persona que vea las noticias que consumimos en Colombia, una persona que consume 12 horas al día el televisor, las noticias, cuando se está consumiendo eso, yo no sé la gente cómo alcanza a vivir, porque es tragedia tras tragedia. Personas que han venido del extranjero y ven las noticias colombianas dicen, no aguantamos ese ritmo de dolor, ese ritmo de tragedias, que además los medios de comunicación lo que hacen es mostrar lo que siempre está mal. Pocas veces muestran lo que está bien. Es como el avión, se muestra el avión cuando se cae, no cuando emprende el vuelo, que es lo más grandioso. Entonces es también empezar a mirar toda esa naturalización, esa indiferencia tiene que ver con eso, y es la indiferencia que ha pasado con la salud mental. En algunas ocasiones comentaba también con los compañeros, en el municipio de Santo Domingo, del cual yo soy oriunda, hay una familia que además admiro a la mamá de este grupo familiar, porque logró sacar adelante sus hijos, son todos pacientes psiquiátricos, desconozco el diagnóstico que se hace, pero en este municipio yo recuerdo que uno de ellos, cuando se le decía no va a haber Semana Santa, él salía persiguiendo a la gente y salía a perseguirla, a tirarle piedras, a golpearla,
Y claro, eso se convirtió en el juego de los niños, molestar a esta persona diciéndole que no iba a haber Semana Santa. Y yo ahí decía lo importante de un proceso comunitario, que esa indiferencia con ese doliente, que esa indiferencia con esa persona que está sufriendo del alma, sea abrazada por la comunidad. Entonces yo ahora pienso, uno de los retos que tengo es ir a Santo Domingo para empezar en los colegios, empezar en las escuelas, en algún momento que ese dolor que se le causa a ese hombre cuando se le dice que no va a haber Semana Santa, no se siga haciendo, y es poder sensibilizar a las poblaciones desde el trabajo social, que ese es, digamos, el rol mayor de nosotros, poder sensibilizar a esas poblaciones, que esos sujetos que están dolidos, que les duele el alma por algunas de las situaciones que no controlan o por antecedentes o por lo que haya pasado, deben ser abrigados por las comunidades. Entonces creo que esa indiferencia, profe, se da en todos los escenarios, pero considero fundamental este espacio del diplomado y esos espacios que estamos construyendo en esas alianzas desde la Universidad de Antioquia, desde instituciones, desde el Hospital Mental, desde Carisma, desde la Fundación San Vicente, desde Arca Mundial, desde todos estos espacios que se están pensando en la salud mental, sensibilizar, divulgar a las poblaciones para que esa indiferencia con esas personas que están sufriendo del alma empiece a cambiar desde las comunidades y empieza a cambiar en esa forma de sensibilización, pero creo que ahí vamos avanzando. El solo hecho de poder reconocer, han habido muchos cambios, profe. Primero los pacientes psiquiátricos, la terapia que se les daba antiguamente era la terapia del cepo, y el cepo era que les amarraban una pierna a un palo y ahí se quedaban, escondían a los pacientes, choques eléctricos, bueno, toda la historia que se tiene del trato que se le ha dado a los pacientes psiquiátricos, y es poder llegar ahora a decir en pleno siglo XXI, son personas que sufren y son personas que les podemos ayudar a llevar ese sufrimiento desde ese poder acompañarles. Yo quisiera que conversemos un poquito sobre un tema que toca la profe ahí, es, listo, hicimos este diplomado, escuchamos las charlas, leímos documentos, vimos que hay otras maneras de pedagogía, de formas de acercarnos al otro, de escuchar, de acompañar ese proceso. Y si yo no soy psicólogo, y si yo no soy médico, y si yo no soy psiquiatra, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Yo cómo puedo identificar? ¿Cierto? ¿Yo cómo puedo ayudar? Y también sensibilicemos un poquito a la gente de que es que todos tenemos una salud mental frágil, vulnerable y potencialmente mejorable, ¿cierto? Hablemos un poquito de eso. Yo quería, con referente a todo lo que hemos estado pensando y analizando, y justamente para pensar en soluciones, otro de mis rayones es tratar de ir como a las causas últimas. Entonces, de ese malestar en la cultura, yo identifico la codicia y la ambición como uno de los gran problemas de la humanidad, que lleva a esa desconexión y el papá de la corrupción y la violencia. Identifico el miedo e identifico la ignorancia como los grandes problemas de salud mental. Y como tú lo decías, enfermo mental no es únicamente aquel paciente que desafortunadamente por su extremo sufrimiento llega a ser necesario que sea atendido por algún mecanismo social de urgencia, sino yo creía que enfermos mentales, pensándolo profundamente, somos todos, precisamente porque somos una sociedad que está favoreciendo los problemas mentales. Entonces yo si me pongo a pensar como una de las principales causas, la codicia, el miedo y la ignorancia, ¿qué hacemos para poder paliar eso, para poder ayudar en eso? Entonces la educación como uno de los, pero la educación profunda, y yo creo que también hay que repensar la educación que estamos haciendo actualmente en el mundo, porque si con ese sistema educativo estamos favoreciendo y aplaudiendo, por ejemplo, a los codiciosos y los ambiciosos, a los que generan miedo y los que utilizan instrumentos de miedo, y a los que favorecen la ignorancia, los estamos aplaudiendo, los estamos eligiendo incluso en los gobiernos. Entonces, ¿qué nos está pasando desde la educación? Entonces, este diplomado es un pequeño intento para mejorar ese tema de la educación. ¿Cómo paliar el miedo? Muy complicado, pero creería que la educación sería un gran momento, y cómo paliar o cómo tratar de intervenir la codicia y la ambición, mucho más complejo. Yo me voy, digamos, un poco desde mis formaciones y mis aproximaciones a hacer un cambio desde adentro, pues a favorecer el cambio desde adentro. Por eso, digamos, uno de mis aportes posibles a esta
a este diplomado fue el tema de la respiración y meditación en silencio, porque como desde yo me conozco desde mí mismo y como desde mí mismo empiezo como a tratar de sanarme y entenderme, poderme conectar con los otros y ayudar a los otros, ¿sí? Y respondiendo un poco ya a tu pregunta última de cómo servimos o cómo podemos ayudar a los otros, creería yo que un poco eso, o sea, un poco tratar de que todos nos reconozcamos como ignorantes en salud mental y nos formemos en salud mental, y desde mi punto de vista, la mayoría de los psicólogos y psiquiatras somos ignorantes en salud mental, porque sabemos muchas cosas desde lo técnico, pero desconocemos muchísimo desde el ser, desde la mente, ¿cierto? Yo hacía algunos ejercicios porque también en algún momento de mi vida también fui docente de la Universidad de Antioquia y del CES, bueno, algunos ejercicios en estos departamentos de psiquiatría donde están los expertos, digamos las vacas sagradas del conocimiento en salud mental en Antioquia o en Colombia, y les decía: somos los expertos en salud mental, por favor, otra vez mi rayón, definamos mente. ¿Qué es mente? Y definitivamente usted sí tiene un rayón con el diccionario. ¿Qué es mente? Definitivamente. ¿Qué es mente y qué es conciencia? Y todo el tiempo hablamos de mente y conciencia y la manejamos y somos los expertos en eso, pero no lo sabemos definir y no sabemos con qué estamos trabajando y qué estamos haciendo. Volvemos otra vez a la ignorancia como una de las grandes causas posibles de tanta enfermedad mental en el mundo. Sí, profe, ahora decías algo muy importante y es, se hace este diplomado. ¿Para quiénes va a hacer este diplomado? ¿Quién lo va a poder hacer? Está orientado particularmente para trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, médicos y los equipos psicosociales. No hay ningún profesional que se lee el título de psicosocial, nadie se gradúa como psicosocial, sino que el psicosocial es un enfoque, es un marco teórico en el que caben muchas personas. Entonces tenemos psicosociales en los municipios y dentro de esos psicosociales podemos tener a un abogado formado en intervención psicosocial, podemos tener ingenieros formados en intervención psicosocial. Cuando nos empezamos a plantear la guía MHGAP había una preocupación muy grande, ¿cierto? Y la preocupación es, la guía empieza a darte unos algoritmos, entonces la guía te dice si el paciente llega con estos síntomas hay que hacer esta intervención, es para poder hacer el diagnóstico, la intervención y la remisión para que puedan llegar a ese servicio especializado. Pero en la guía también hay una parte muy importante frente a la medicación, entonces muchos de los psiquiatras me insistían en eso, solo medica el médico, y hoy vamos a repetirlo, solo medica el médico. Es decir, cuando usted va a la tienda a comprarse un medicamento X, ya sabemos, profe, que no se dicen marcas, un medicamento X, usted se está automedicando. Y hay un problema de salud pública enorme en el país por la automedicación. Entonces, haga hacer esa reiteración. Hace la medicación el médico, pero esos otros procesos que se están proponiendo, vienen todos estos otros profesionales a realizarlos. Y ahora que usted dice solo medica al médico, a mí me gustaría decirles que la alegría también se puede repartir en pequeñas bolsitas, que la paciencia también se puede comprar, que no se necesita fórmula para ser simpático con una persona, que no se necesita permiso ni firma de un médico para poder cometer errores, que hay otros medicamentos que no tienen origen químico, pero que son incluso mucho más potentes en pequeñas dosis prolongadas en una persona que realmente los químicos, sin demeritar que hay todo un funcionamiento pues en el cerebro que necesita esas sustancias, que es fundamental porque somos esos componentes, ¿cierto? Pero hay otros que los tenemos todos somos fabricantes potenciales de alegría, de escucha, de empatía, de resiliencia, todos podemos ser eso. Esa es una visión muy romántica de la salud mental, pero si no somos románticos, pues apague y vámonos, ¿cierto? Usted lo empezó diciendo, usted empezó con el amor. Entonces, yo les quiero proponer es que le propongamos al mundo que este arquetipo cambie, que dejemos de mirar al mundo desde arriba y que lo cojamos en las manos y que hagamos gestos mucho más benevolentes con él. Y si este es mi mundo, pues yo lo hago con mi mundo. Y si este es el tuyo, pues yo al mío le doy besos.
A usted le puede hacer lo que usted quiera, doctor. También le puedo dar besos y abrazarlo. Eso, pásele el mundo a la... Yo le voy a decir unas palabras a ese mundo, ¿no? Y a ese mundo que está girando, que todavía no sabe si es plano o redondo, pero acá está redondo. Y parece que está inclinado, parece que está 23 grados. inclinado. Bueno, todo lo que le ha pasado a este mundo, yo le pediría perdón por todo lo que hemos hecho con él, pero también decirle que tengo unas palabras de bondad, porque unas palabras de bondad también son esas bolsitas de medicamento, y que aquí estamos, desde las universidades, desde lo poquito que somos, lo poquito que sabemos, intentando trabajar por esa salud mental, que cuenta con nosotros, cuenta con ese alimento de la risa, cuenta con el alimento del trabajo social, con el alimento de la meditación, que aquí estamos para trabajar por este mundo, y les invito también a ustedes a que tomen ese mundo en las manos. Pasárselo, vea. Yo quisiera también complementar, si me permiten. Sí, espera un momentico, Doc. Yo se lo voy a lanzar allá al que está en la casa. A todos. Cójalo, pues. Eso. Yo quisiera también, dentro de lo que estamos dando, como posibles reflexiones que ayuden a mejorar la salud mental en el mundo, hay una pequeña historia que para mí es muy profunda y muy diciente desde la medicina tibetana, que es una de las medicinas más antiguas del mundo, que todavía es vigente al siglo XXI. Alguna vez tuve la fortuna pues, de conversar con algún médico tibetano. Él decía que según la medicina tibetana, ellos se enfocan mucho en las enseñanzas del Buda histórico, que es como un estado más como de conciencia del ser el Buda que una sola persona. El Buda decía que hay 84.000 enfermedades o causas de sufrimiento. Por lo cuanto, si uno quiere pues, curar esas 84.000 enfermedades, entonces tendría que conseguir 84.000 antídotos. ¿Y quien consigue 84.000 antídotos? Los almacena, los procesa. En toda la medicina occidental de más de 2.000 años, creo que los medicamentos, la farmacopea no pasa de 25.000 medicamentos. Entonces, ¿quién consigue 84.000? ¿Cierto? Eso sería casi imposible. Entonces decía, debiéramos buscar una causa universal, ¿cierto? Y la causa universal para la medicina tibetana es la mente, justamente, lo que estamos hablando, la salud mental. Lo que no tiene definición. Cierto, lo que no tiene mucho, sí tiene definición, pero hay que estudiarlo muy en profundo. La causa universal es la mente, y entonces si encontramos la causa universal podemos encontrar un antídoto universal, y el antídoto universal desde la medicina tibetana es la compasión. La compasión, pero más en el sentido oriental, no tanto en el sentido occidental, que a veces es más como misericordia, y a veces se dice como pobrecito, ese pobre miserable que está ya sufriendo, y que yo inmediatamente lo señalo y me separo de él, ¿cierto? Me desconecto, sino la compasión en el sentido oriental de que el dolor de esa persona es mi dolor, y si él está enfermo, yo también estoy enfermo, y qué estoy haciendo yo para que esa persona tenga ese dolor, y qué tengo que hacer yo para mejorar el dolor en el otro y el dolor en mí, porque al reconocerme en el otro, lo reconozco y lo sufro en mí, como el gran antídoto universal. Y en la medicina tibetana hablan de la salud en general, pero vamos a la mente y vamos como al antídoto universal, la compasión, como tal vez la forma más pura del amor. El creador de la terapia de la risa, Pasha Adams, dice que la compasión es el amor aumentado. Así la define él. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde conversando sobre el tema. Muchas gracias a ustedes por haber hecho todo este diplomado, por haber aprendido, por haber practicado, por haberse prestado también a estas cosas diferentes que les mostramos, que les compartimos con mucha generosidad. Muchas gracias a los psiquiatras, médicos, académicos, artistas, docentes que participaron. Muchas gracias a la preocupación de las personas de la salud que creen que son necesarios estos procesos, esta educación. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido hasta aquí, y esperamos vernos nuevamente. En algún momento, en territorio, nos podremos encontrar y a seguir trabajando con esa compasión, la compasión también de trabajar con la pasión que amerita este trabajo por la salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y felicitaciones por proyectos como este, que con seguridad siembran muchas semillas que germinarán en muchos lados, y esa es la idea.